Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar un texto bíblico. Dice el versículo 8 del capítulo 1 de Marcos, Juan el Bautista decía: yo los bautizo con agua, pero él, refiriéndose a Jesucristo, los bautizará con el Espíritu Santo. En estos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Tan pronto como Jesús salió del agua, vio que el cielo se rasgaba y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo. Quisiera saber si todos los que estamos aquí hemos sido bautizados. Levante su mano el que se bautizó. A ver, todos nos bautizamos. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿por qué me bauticé? ¿Por qué debe bautizarse aquella persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Voy a darles algunos ejemplos, algunas enseñanzas acerca de por qué alguien tiene que ser bautizado. Y esto lo decimos ahora porque nosotros tenemos no solo que aprenderlo, sino también de enseñarlo. Porque hay muchos que llegan a los pies de Cristo y necesitan aprender ellos y necesitan saber la importancia de ser bautizado. En este capítulo 1 de Marcos dice que Jesús llegó a Juan el Bautista y fue bautizado. Y esto es para nosotros un ejemplo. Debemos bautizarnos porque Cristo se bautizó. Ahora, el bautismo no es para salvación, porque Cristo no necesitaba ser salvo, pero Él se bautizó. Y Él se bautizó porque dio un ejemplo de obediencia. Y si nosotros leemos en Mateo 28, 19 al 20, que lo debemos saber ya de memoria, Mateo 28, 18 al 20, ¿saben qué dice? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué más dice? Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos. ¿A quién? A todas las naciones. Y bautizadles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden que nos da Jesús. La orden es hacer discípulos. Y mientras vamos en nuestra vida diaria compartiendo el Evangelio, siendo luz de Cristo en el lugar donde estamos, hablando de Cristo con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra palabra, personas serán iluminadas, llegarán a los pies de Cristo. Esas personas debemos nosotros hacer de ellos discípulos, es decir, enseñarles a caminar en la fe. Y, dice, bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que acá debemos obedecer una orden de Dios. Y la orden está dada para los creyentes, que deben ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Por eso todo creyente que llega a la iglesia, nosotros lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en obediencia a esa orden que Dios nos dio. Ahora, usted no se bautiza después de crecer espiritualmente. No se bautiza después de llegar a ser ya a la altura, a la estatura de Cristo. No, usted se bautiza en el proceso del crecimiento espiritual. Entonces, estamos discipulando a alguien que aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y en el proceso de su crecimiento va a ser bautizado. Ahora, en Hechos 18:8, Hechos capítulo 18, versículo 8, y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían en Cristo, y eran bautizados, Esto nos demuestra que el que realmente es un creyente debe ser bautizado. El bautismo no me hace cristiano, sino que el bautismo es un símbolo exterior de lo que ha pasado en mi interior. En mi interior hubo una entrega a Cristo y por lo tanto en el bautismo yo voy a exteriorizar, voy a anunciar al mundo lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Un compromiso con Cristo. Entregué mi vida a Cristo. El bautismo solo dice al mundo, no estoy avergonzado de decirle al mundo entero, lo que pasa dentro mío, lo que pasa en mi corazón. Yo le he dado mi vida a Cristo y eso es lo que se anuncia en el bautismo. La palabra bautizar significa sumergir en agua. Y esa inmersión de sumergir en agua, como dice Romanos, y vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 4, allí dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, el creyente, aquel que aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, va a bautizarse porque el bautismo es un símbolo de algo que pasó en su interior. ¿Y qué es lo que pasó? Él se comprometió con Cristo, entregó su vida a Cristo. Por lo tanto, el bautismo está diciendo, muero juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y eso es lo que debemos vivir los cristianos y debemos enseñar los cristianos. Por lo tanto, aquellos que están cerca nuestro y todavía no han sido bautizados, nuestro deber, nuestra tarea es ayudarles en el crecimiento del discipulado y enseñarles que ellos deben pasar por las aguas del bautismo, porque el bautismo es un símbolo de que ha muerto al mundo y ha resucitado juntamente con Cristo para andar en una novedad de vida. ¿Por qué debo ser bautizado? Preguntan a veces aquellos que son creyentes o que llegan a la iglesia. ¿Qué les decimos? Tienes que ser bautizado porque Cristo dio el ejemplo, porque debemos obedecer la orden de Cristo,
porque un verdadero creyente se bautiza para expresar exteriormente lo que hay en su interior, que se ha comprometido juntamente con Cristo, y el bautismo es decir a todos que murió al mundo y resucitó juntamente con Cristo para andar en una novedad de vida. Y ahora nos preguntamos, ¿quién debe ser bautizado? ¿Quién debe ser bautizado? Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice la palabra: así que los que recibieron su palabra, los que creyeron a Cristo, los que creyeron el Evangelio, ¿qué dice? Fueron bautizados. O sea que se bautiza aquel que cree en Cristo, aquel que confía en Cristo, aquel que entregó su vida a Cristo, recibiéndole como Señor y Salvador de su vida. En la iglesia, nosotros esperamos que nuestros niños puedan tener una edad para ser bautizados. ¿Por qué no bautizamos niños pequeños? Porque el recién nacido que se va a bautizar no quiere bautizarse, no sabe si se bautiza, no desea, porque no entiende, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo bautiza? Es el padre, la madre, porque él va a donde lo llevan. Nosotros en la iglesia no bautizamos a quienes todavía no toman conciencia de recibir a Cristo en su corazón, de crecer espiritualmente y de pedir ser bautizado. Entonces esperamos ese proceso, ese tiempo de poder ver que nuestros niños crecen conociendo la palabra, y ellos manifiestan entregar su vida a Jesús. Y cuando vemos nosotros que tienen una edad donde ellos ya pueden y entendemos que deciden, entonces ahí los bautizamos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿quiénes se bautizan? Aquellos que quieren obedecer a Cristo. Ahora, debemos entender que el bautismo, como decíamos recién, era sumergir, en este caso, sumergir en el agua. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos bautiza. Es decir, Dios nos bautiza en el Espíritu Santo. Eso quiere decir que en el Espíritu Santo, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador y pedirle perdón, el Espíritu Santo nos está introduciendo, nos está sumergiendo en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Quiénes son los que están sumergidos, pertenecen, están introducidos en el cuerpo de Cristo? Todos los creyentes que creen en Cristo, todos. Pero todos los creyentes de todo el mundo y de todos los tiempos son parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Al momento de creer en Cristo, yo soy parte de la iglesia de Cristo, pero de esa iglesia que está en todas partes, de la única iglesia donde están todos los creyentes. La iglesia, digamos, universal, porque es del universo, de todo el tiempo y de todo el espacio. Es decir, los que son creyentes aquí en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en China, todos esos pertenecen a la misma iglesia. De este año y de todos los años, desde que nació la iglesia hasta ahora, forman parte de esa única iglesia. No necesitamos ser bautizados aquí para eso. ¿Me entiende? No necesitamos ser bautizados aquí para eso. Pero sí necesitamos ser bautizados aquí en la iglesia para ser incorporados en la membresía de esta iglesia.
Entonces, todo aquel que cree en Cristo, recibe a Cristo y viene a la iglesia, para ser parte de la iglesia de Cristo local en este lugar, tiene que ser bautizado. ¿Me entendió? ¿Sí? Amén. Entonces, ¿cuándo debo ser bautizado? ¿Cuándo debo ser bautizado? Dice Hechos 2:41 que acabamos de leer, aquellos que creyeron fueron bautizados aquel día. Es decir, el que cree en Cristo ya puede ser bautizado. Debemos entender que los que se convirtieron en aquel día, cuando predicó Pedro en Hechos capítulo 2, todos los que estaban presentes conocían mucho las Escrituras, porque eran judíos que conocían las Escrituras de memoria, podían recitar el Pentateuco, es decir, no desconocían la Escritura. Por lo tanto, conociendo la Escritura y habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios para poder ser bautizados en ese mismo día. Por lo tanto, hoy, cuando se recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, debemos esperar un tiempo donde haya crecimiento espiritual, ver ese fruto en la persona para poder recién bautizarlo acá en la iglesia. Y ese bautismo es que ellos van a dar testimonio público de su fe y van a ser incorporados a la membresía de la iglesia. ¿Cuándo debo ser bautizado? Cuando he creído y cuando he mostrado crecimiento espiritual. ¿Sí? Y tan pronto que haya yo o que haya la persona renunciado a la vida de pecado. Cuando decidió separarse del mundo para vivir para Cristo. ¿Sí? Como creyentes podemos cometer errores, podemos fallar al Señor en algún momento. Eso no significa que no hemos renunciado a una vida de pecado. Una vida de pecado es vivir pecando, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Y ahí entonces, cuando ha tomado esa decisión de renunciar al pecado, es cuando toma decisión de bautismo. Yo sé que saben esto, yo sé que lo saben, pero es necesario recordarlo y animarles a que esto ustedes lo puedan compartir con aquellos que todavía no se bautizaron, con aquellos a quienes ustedes hablan de Cristo y están discipulando también, y les están enseñando la palabra, porque es necesario que ellos se bauticen. ¿Y por qué es necesario que ellos se bauticen? A ver, voy a hacer una pregunta, porque me quedan todavía unos minutos, y voy a aprovechar esos minutos para hablar la importancia de por qué debo ser incorporado a la iglesia. Porque el bautismo es incorporarme a la vida de la iglesia local. ¿Quiénes estuvieron en grupo pequeño en esta semana? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les invito a los que no estuvieron, incorpórese a un grupo pequeño. Si todavía no encuentra lugar, hábleme para que podamos abrir, si es necesario, un nuevo encuentro. Vamos a leer el texto bíblico del cual se ha meditado en el grupo pequeño. Tan precioso la enseñanza, que tiene que ver con esto, y he querido terminar con eso en este mensaje porque es precioso. ¿Qué hemos leído en el grupo pequeño? Salmo 92. Salmo 92, 12 al 14. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Salmo 92, verso 12 al 14.
¿Lo tienen? Bien, vamos a leer el Salmo 92, versos 12 al 14. Dice, el justo, florecerá como la palmera, crecerá como árbol fino, o como árbol, crecerá como cedro en el Líbano, dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Dónde dice que los árboles son plantados? En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios hoy? La casa de Dios es el cuerpo de Cristo, somos nosotros, ¿sí? Somos el grupo de creyentes que están reunidos en este lugar. Esa es la casa de Dios. Dios está aquí presente porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo y al estar juntos, el Espíritu Santo se manifiesta de una forma especial. Entonces, estamos juntos y formamos la iglesia de Cristo en este lugar. No es el templo, no es este lugar, somos nosotros. Y dice que somos árboles plantados en el templo del Señor. Cada uno de nosotros es plantado en este lugar, en esta casa de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, los que están plantados en el templo? ¿Dónde dice? No. Bien. Bien. Entonces, dice que el árbol está plantado en el templo del Señor y da hermoso fruto en el patio de nuestro Señor. Versículo 13. Están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, y ¿qué hace? Florecerán. Florecerán. Cuando una planta va a dar fruto, primero ¿qué da? Flor, porque de la flor nace el fruto. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros, plantados en la casa de Dios, puedan florecer. Florecer. Y ustedes saben de plantas, para que una planta florezca, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar plantado, ¿verdad? Y al estar plantado, regado, ¿qué hace la planta? ¿Qué echa? Echa raíces, ¿verdad? Echa raíces. Ahí echa raíces. Y cuando echa raíces, el pastor que estaba enseñándonos en el grupo pequeño, en el video, decía, hay plantitas que no echan muchas raíces y que entonces con 2 deditos uno puede arrancar esa planta. Y dice el pastor, me encontré en la calle con alguien que dijo, pastor, yo iba a su iglesia. Y el pastor dice, pero usted sabe que ni siquiera me acuerdo que venía a la iglesia. Pero ¿por qué se fue? Se fue porque no había echado raíces, porque no había florecido, porque había pasado por la iglesia, pero de una manera que no echaba raíces. ¿Me entiende? Entonces, cuando uno echa raíces, difícilmente puede ser arrancado. Y cuando estamos en una iglesia en la cual nosotros amamos, a la cual pertenecemos, en la cual echamos raíces, difícilmente vamos a poder irnos, ¿verdad? Y si nos vamos, porque puede ocurrir que nos trasladamos, que tenemos cambio de casa o algo que hace que nos tengamos que ir a otro país, etcétera,
dice, esos que han echado raíces dejan un hueco, un vacío que se siente. Entonces es importante que yo piense, primero el bautismo es incorporarme a la iglesia de Cristo en este lugar. Y cuando estoy en esta iglesia, en este lugar, debo ser plantado de tal modo que eche raíces. Y si echo raíces, voy a florecer, voy a tener flores. Y si tengo flores, voy a tener fruto, ¿verdad? Entonces, dice que ese árbol plantado crece como el cedro en el Líbano. Y el cedro es un árbol fuerte, alto, que da sombra. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de los que son bautizados en la iglesia. Que puedan plantar, que echar raíces en el lugar, que puedan crecer como árbol alto, que da sombra, que da fruto, ¿verdad? Y que pasa el tiempo dando fruto. Y no solamente eso, porque dice el verso 14, aunque estén viejos, seguirán dando frutos. Y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es eso, que estando plantados en una iglesia, por eso no es bueno andar saltando de iglesia a iglesia, porque ninguna iglesia es perfecta. Y ninguna iglesia va a ser acomodada a mí, sino que yo debo plantarme y echar raíces y crecer y dar sombra, y en la medida que doy sombra van a venir a buscar y protegerse bajo esa sombra. Y necesitamos hermanos y hermanas que echen raíces y crezcan y que bajo su sombra muchos vengan a buscar el refugio, el amparo, que solamente aquellos creyentes que están plantados en la casa de Dios y que han echado raíces, pueden darlo. Por eso dice, aunque estén viejos, seguirán dando frutos. Seguirán dando frutos. Qué cosa más preciosa, qué cosa más alentadora, saber que soy parte de la iglesia de Cristo acá en Castilla. Que mi propósito es echar raíces en este lugar. ¿Y cómo he hecho raíces? ¿Cómo he hecho raíces? A ver, no vengo a la iglesia por 7 días, por 7 semanas. ¿Estoy echando raíces? No, ¿verdad? Si vengo constantemente, estoy echando raíces. Si entro a la iglesia 5 minutos después que empezó el culto y me voy 5 minutos antes que termine, no voy a echar raíces, porque lo que estoy evitando es la comunión con mis hermanos. Y echar raíces es abrazarme con mis hermanos, conocerlos, amarlos, servirles. Y de esa manera estoy echando raíces, porque si no hago eso, no he hecho raíces. ¿Me entiende? Entonces, ¿de qué manera he hecho raíces? Comprometiéndome a orar por mis hermanos. He hecho raíces cuando empiezo a servir en la iglesia. ¿Y cómo voy a servir? A través de los dones que Dios me da. Y muchas veces se necesita maestros y maestras, y ahí levanto la mano. Y se necesita barrer, y ahí levanto la mano. Y se necesita orar, y ahí estoy levantando mi mano. Y se necesita entregar folletos, y ahí estoy. Y se necesita, y yo estoy. Entonces, cuando estoy comprometiéndome con la iglesia. Y de esa manera estoy echando raíces. Porque quienes se van a ir son los que no han echado raíces. ¿Me entiende? Por eso dice la palabra que hay que echar raíces, es decir, hay que estar plantado en el templo del Señor. Y eso significa presencia. Estamos orando por hermanos que no están viniendo a la iglesia, por una u otra causa.
Y sabemos que es un riesgo, porque eso no es estar plantado. Estamos orando por hermanos por compromiso, es decir, que se comprometan en la iglesia para servir al Señor. Porque al no estar comprometido en ningún ministerio, al no estar sirviendo al Señor, no están echando raíces. ¿Me entiende? Y no están plantados en la iglesia. Esta mañana en la célula allí en Pigüé, yo le decía a los hermanos, es necesario ir a la iglesia. Porque si usted va a la iglesia, echa raíces. Y si echa raíces en la iglesia, entonces usted tiene un lugar a donde pertenece. Y por eso el bautismo es introducirnos a la vida de iglesia. Hay muchos que se bautizaron y no están. Y luego no vienen. Si convocáramos a todos los que se han bautizado en estos últimos 10 años, no cabría en la iglesia todos los que se bautizaron. ¿Pero por qué no están? Porque no fueron plantados, porque no echaron raíces. Pero hay oportunidad todavía de hacerlo. Y decíamos en este último texto, aunque estén viejos, seguirán dando fruto porque están plantados en la casa de Dios. Dice, como si fueran árboles jóvenes y fuertes, como si fueran árboles jóvenes y fuertes. En la Reina Valera dice, y fructificarán en la vejez, estarán vigorosos y verdes. Viejos verdes, eso se está diciendo, ¿no? Pero dice acá, sí, dice, serán viejos que fructifican, vigorosos y verdes. Bueno, la palabra verde quiere decir savia. Entonces, es un árbol que está lleno de la savia de Dios. Por eso es un árbol vigoroso, porque tiene el vigor de la fuerza que Dios da. Sabemos que en la vejez empieza a faltar las fuerzas, ¿verdad? Empieza a faltarnos el oído, la vista. Ya cuesta caminar también, pero en la casa de Dios, Dios fortalece, Dios anima, y estamos allí como árboles para poder dar fruto. Y necesitamos viejos, gordos, porque es vigoroso, y verdes, que puedan dar buenos consejos, que puedan darnos su experiencia, su amor, su experiencia de vida. Eso es decir, su experiencia de estar en la casa de Dios por muchos años, porque en la casa de Dios se respira la presencia de Dios, se aprende, nos humillamos, nos arrepentimos, crecemos, amamos, y eso es lo que necesitamos enseñar a quienes estamos discipulando, a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Lo más importante en la iglesia es la reunión del domingo. Puede estar lleno los jóvenes su reunión, puede estar lleno los adolescentes su reunión, puede estar lleno los niños su reunión, puede estar las mujeres llenas su reunión. Pero si aquí el domingo no está lleno, es porque la iglesia le está faltando echar raíces y estar plantados. Queremos plantar niños en la iglesia, en esta reunión, porque aquí estamos todos y es importante estar juntos y hacer el llamado a que todos puedan venir y verlos y gozarnos. Yo estoy extrañando el abrazo de un adolescente que venía y me abrazaba y no se quería ir hasta no saludar a todos porque estaba haciendo sociales. Ahora, últimamente no está viniendo, pero importante estar orando por él y orar por cada adolescente, por cada joven, por cada niño, por cada adulto, por cada hermana, por cada hermano que nos vemos, porque es necesario que esté plantado aquí, porque aquí florecerá y aquí dará fruto y de acá saldrá
para poder servir en otros lugares. Amén.